clase entonces. Estábamos viendo esto de sigma delta, ¿cierto? Y estamos como en la mitad de sigma delta más o menos. Entonces habíamos visto varias cosas. Eh, ¿Va? Habíamos visto varias cosas. Una de las cosas más importantes que habíamos visto es que el sigma delta es realmente una operación matemática que hace que el ruido de cuantización pase por una función de transferencia distinta que el ruido que la señal misma, ¿cierto? Entonces hacemos esta noise transfer function que es distinta de la función de transferencia de la señal. Y usando sobremuestreo podemos tomarle ventaja o usar la ventaja que nos da esto, aprovechar la ventaja, porque esa diferencia de funciones de transferencia hace que el ruido de cuantización quede amplificado por harto cuando está a frecuencia alta, pero queda atenuado cuando está a frecuencia baja. Entonces esa es la ventaja que usamos y bueno, hay unos, están estos, está esto de acá. A ver. eh, no, es que la función de transferencia de la señal idealmente no tiene desfase y tiene un retardo. Y la función de transferencia del ruido va a tener algo distinto. A ver, la fase es preocupante y ahí resulta un tema, por ejemplo, porque tú quieres que no haya desfase entre altos y bajos, o entre agudos y graves en el caso de sonido, o en el caso de señales en general, tú ahí no quieres que haya diferencia entre algo de alta frecuencia y algo de baja frecuencia. Entonces ahí tú te preocupas de que el retardo de grupo sea constante. O sea, que la señal entera se retarda, pero no es que haya algunas señales de frecuencias distintas que viajen más rápido que otras a la salida. Y es cierto, nos hemos preocupado súper poco. En este caso, si es que A es lo suficientemente grande, da lo mismo. La salida va a ser un retardo de la entrada y punto. Y ahí no nos preocupamos mucho realmente. Pero en caso en que sí es relevante, bueno, ahí hay que aplicar filtro o algo que haga que eso no pase. Algo de filtros vamos a ver en el capítulo que viene ahora luego. Pero en general en estos sigma delta yo diría que los problemas de desfase son de retardo de grupo, porque al final lo que tenemos es que hay un retardo entre entrada y salida. El signal transfer function es idealmente z a la menos 1. Sí, oye, bueno, esto es pura matemática. Estos sigma delta son esencialmente pura matemática al final. Y una de las cosas que vamos a ver ahora es cómo hacer moduladores de orden mayor. Y por aquí habíamos que algo por aquí, más o menos. Sí, bueno, estábamos viendo que una estructura más general de estos moduladores de orden mayor es de este estilo. Esto tiene más grados de libertad que la estructura obvia, que es poner uno y luego otro. Y al tener más grados de libertad nos permite mover más cosas. Entonces nosotros podemos producir lo mismo que teníamos antes con una función de transferencia de señal y una función de transferencia del ruido. O bien podemos ajustar estos parámetros y llegar a resultados un poco distintos. Entonces está este caso, que es el modulador de Bosser y Woolley. Tengo algo en la garganta, estoy como incómodo. Eh, y aquí vemos este modulador que tiene dos integradores. Es súper parecido a esto, pero B es 1 aquí. Caso A es un medio, A1 y A2 también es un medio. Entonces es como lo mismo, pero de hecho
Con esos valores no se cumple que esto sea igual a uno. No es exactamente igual a lo que habíamos visto antes. Entonces, ellos lo que hicieron fue atenuar un poco para que la salida del integrador finalmente no llegue a los rieles. Entonces, por eso agregaron una atenuación extra. Lo que importa realmente no es la atenuación total, lo que importa es que los signos sean tales que uno logre al final algo que sea como una especie de conformación de ruido. Eso es lo que queremos al final. Oye, y en el caso de los sigma delta, la conformación de ruidos ocurre porque esta función de transferencia de aquí a la salida es distinta que la función de transferencia de aquí a la salida. Y bueno, la función de transferencia de aquí a la salida es la misma que la del ruido que ve este amplificador, pero es distinta a la que ve este amplificador. Entonces hay temas ahí, o sea, esto de muestrar más rápido y hacer esta operación matemática que permite que las funciones de transferencia sean distintas, es una herramienta potente y uno puede usarla de más de una forma. Yo he visto en física de partículas que hay circuitos que le llaman de manera genérica cancelación de polo cero, porque en el amplificador de carga ponen una etapa de cancelación que lo que hace es precisamente que la función de transferencia del ruido y de la señal sean distintas. Entonces no es una idea nueva, no es una idea totalmente única para sigma delta, pero yo diría que sigma delta es donde más se mira. Bueno, volvamos a este. Este es un ejemplo y está publicado y todo. Entonces aquí muestran modulador tradicional y el modulador modificado tiene esta salida del integrador uno. Esto es integrador uno partido por delta, delta LSB, o sea, estamos hablando de esto es un LSB menos un LSB. Y vemos que el modificado tiene la salida un poco más agrupada y el segundo ya es mucho más agrupada en relación con la del modulador tradicional. Y eso en parte es porque tiene atenuaciones, pero bueno, no hay mucha gracia ahí. Lo que hacen es reducir el rango dinámico al final. Esto es la densidad de salidas de código y que vemos que están más concentradas. O sea, esto tiene un poco que ver con lo que mencionaba antes y preguntarnos si es que el conformador de ruido de orden mayor es estable o no. Habíamos hecho el cálculo de lo que vemos, el ruido de cuantización en la banda, pero no sabemos si es estable o no, y no hemos hablado de eso. Pero una de las características es tratar de mantener la entrada bien estabilizada, o sea, perdón, el comportamiento del filtro en general bien estabilizado. Y esto la verdad es que no sé por qué hicieron esto. Me da la impresión, cuando leí el paper, de que era por un tema de no llegar hasta los rieles, pero imagino que eso también, dadas ciertas no linealidades, puede ayudar a la estabilidad, no sé. La idea es hacer que ¿ah? Esta es la salida del primer integrador, o sea, es lo que viene aquí, y la otra es la salida del, del integrador, que ahí tú tienes algo, tú tienes integral más esta realimentación. Sí, que está atenuada al final, esto está atenuando, entonces es más pequeña la... Bueno, y ellos después mostraron el desempeño. No, no son ellos, son otros. Mentira, este es del libro. Curva teórica, y aquí vemos que asemeja bastante a la curva teórica. O sea, cuando hacemos una conformación de ruido de primer orden, tenemos ciertos valores de el tono, estos son tonos parásitos versus oversampling ratio. Y vemos que estos tonos parásitos caen en 40 decibeles prácticamente cuando hacemos conformación de segundo orden. Entonces la conformación de segundo orden o usar estos moduladores de segundo orden ayuda un montón con estos tonos inactivos de los que habíamos hablado, ¿se acuerdan?
de estos que le llamamos idle tones, que eran súper difíciles de caracterizar y vimos que en DC tenían que ver con que después de 1000 muestras se repetía una, era algo de ese estilo. Esos tonos desaparecen, o más bien se atenúan bastante cuando usamos conformadores o moduladores de segundo orden. A lo que vamos es que es bueno ir a orden mayor, tiene ventajas secundarias, como por ejemplo un desempeño de tonos inactivos mejorado. ¿Cómo analizamos los que son de orden mayor que 2? Y una opción, y esto nuevamente es pura matemática, esto no es una implementación, es dividirlo de esta forma, aplicar un L0 de Z y, no, perdón, uno de estos L1, este de aquí L1. Aplicar un L0 de Z, un L1 de Z, aplicar este modelo del cuantizador, aplicar un DAC, y este es un modelo más general, esta es una descomposición más general de un filtro, insisto, es pura matemática, esto no va de la mano con la implementación. Generalmente en la práctica L0 y L1 podrían, por ejemplo, compartir hardware, y la gracia de esta descomposición es que nos agrega ciertos grados de libertad para hacer estos análisis matemáticos. Entonces, la función HE, ¿cuál era HE? ¿Era de la señal o era el ruido? ¿Cuál era cuál? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Bueno, esta es la del ruido. Esta es la NTF. Esta es STF. ¿Sí? ¿Me equivoqué entonces? Ya. Esta es NTF y esto, si uno hace el cálculo de aquí a allá, el HE de Z es 1 partido por 1 menos L1 de Z. ¿Qué pasó? Ah, ah, ajá, ya. Después viene L0, y este lo podemos sacar a partir de estos dos de acá. HX de Z partido por HE de Z. O sea, este es L0. El Signal Transfer Function que nos lleva de acá a allá es L0 de Z partido por 1 menos L1 de Z. Y L1 de Z se podría despejar, esto es simplemente despejando, 1 menos 1 partido por HE. Entonces es una descomposición de otra forma, en el fondo es la misma cuestión, pero con más grados de libertad. Y uno puede modificar L0 y L1 para que estas funciones implementen lo que vimos hasta el momento, que era con este integrador, etcétera. Pero esto nos da más grados de libertad. Entonces trabajemos matemáticamente, sí. No, claro, eso, no, eso en general siempre hay aproximación. Bueno, veamos la estabilidad. Y este análisis con este L0 y L1 nos va a ayudar un poco a no analizar, esto más bien no es un análisis, estos son resultados de estabilidad. Esto tómenlo como de muchos estudios y esto es un conjunto digamos, recomendaciones heurísticas de cómo diseñar algo. Esto no está probado. La estabilidad de los sigma delta, yo diría que en orden uno sabemos que es estable y de ahí para arriba hay ideas de cómo hacerlo estable. Entonces un modulador de primer orden es estable, eso está probado, sí. Habiendo más de dos integradores, puede haber inestabilidad, según el criterio bounded input, bounded output. Entonces podría haber. A partir del diagrama de la lámina anterior, que es el que está acá, ¿cierto? De este sistema que es general de orden mayor a 2, es claro que la estabilidad del lazo depende principalmente de L1 de Z, ¿cierto? Porque L0 de Z está en cascada con la señal, entonces la señal pasa por L0 y si esto está
bounded, está limitado, entonces esto de aquí también va a estar limitado, ¿no? Esto no agrega inestabilidad. Entonces L1 es el que está posiblemente implicando inestabilidad, bajo esta descripción matemática, bajo esta descomposición. Es L1 el que podría ser inestable al circuito completo. Ah, y L1, además, está relacionado con la Noise Transfer Function. L1 también está relacionado con esta, pero aquí también entra en juego L0. Entonces parece que la Noise Transfer Function, porque hay una relación biunívoca entre HE y L1. Para un H1 hay un LE, etc. Entonces, pareciera ser que la Noise Transfer Function y la forma en que estamos procesándola es lo que nos produce eventualmente la inestabilidad, lo cual no era muy difícil de esperar, de darnos cuenta, porque sabemos que la función de transferencia de aquí a la salida idealmente es 1. Entonces no hay mucho ahí, ¿cierto? Bueno, eso es lo que, eso es una primera conclusión. ¿Qué hay con las características de transferencia no lineales del cuantizador? El cuantizador en sí puede tener alguna no linealidad. Y cómo eso entra en juego en la estabilidad. Lamentablemente no hay resultados matemáticos simples. Esto es súper, súper difícil. Si hay algo es para casos especiales. No hay resultados matemáticos que resuelvan esta pregunta de todas las posibles configuraciones. Y una consecuencia importante y general de tener un elemento no lineal en el lazo es que la estabilidad pasa a depender de la señal. Y en ese caso, dado que depende de la señal, también depende del L0, porque el L0 está en el camino de la señal. Bueno, esta es la gran no linealidad de la que hablamos al final, porque esto aquí es un cuantizador, pues el cuantizador es un elemento no lineal. En la práctica, los diseñadores usan una combinación de análisis de estabilidad usando el modelo lineal, que es este que está acá, asumiendo que es suficientemente ruidoso. Además, usan consideraciones prácticas establecidas y simulaciones transientes. Estas son las condiciones prácticas para la estabilidad. Cuando tenemos cuantizadores de un solo bit, el modulador de primer orden es estable, la salida del integrador está limitada, esa es como la condición de estabilidad, cuando hay entradas arbitrarias menores que delta medio en magnitud. Yo esperaría que fuera siempre estable, pero estas son condiciones consideraciones que hay que tomar en cuenta. Se sabe que el de segundo orden es estable cuando las entradas arbitrarias son menores que delta partido por 20, súper chico en magnitud. Y que para entradas razonables que varían lentamente con magnitud y menor que 0,8 por delta medio, las salidas probablemente van a mantenerse limitadas, probablemente. O sea, no hay mucho que hacer, es terrible, o sea, es como, no, eso no ayuda, eso es como, mira, ten cuidado nomás, ten cuidado porque si no sigues estas indicaciones puede pasar algo. Entonces da lata, porque en eléctrica estamos acostumbrados a 1 volt, 1 ampere, 1 ohm al tiro. Aquí es como, mira, pues quizás, ese es el problema, no está probado. Entonces hay un criterio de Lee que dice, y este lo vamos a revisitar más rato, que dice el modulador probablemente, lo cual es terrible para alguien que quiere certeza, probablemente va a ser estable si el valor máximo del HE, que sería el de ruido, este que está acá, si ese valor máximo del módulo es menor que 1,5. Ah, ¿verdad que este HE es función de omega? Entonces hay que tratar, y ese HE además era algo así, ¿cierto? Con omega. Bueno, aquí poníamos frecuencia Nyquist. Y queríamos que este sea menor que 1,5 para que sea estable. Cuando hay múltiples bits, un modulador con diferenciador de orden n, que utiliza un cuantizador de n más 1 bits, es estable para entradas arbitrarias con amplitudes menores que la mitad del rango de entrada del cuantizador. Este,
este es Nyquist, sí, esto recuerda que llega hasta Nyquist, de ahí para arriba se empieza a repetir y ser espejo. Sí, pero es que él dice omega, pero en realidad estoy llevándolo a dividiendo por la frecuencia de muestreo. Entonces ahí llegamos por 2πs si quieren, 2πfs, ya. ¿Cuál es el costo de la estabilidad? Entonces aquí este gráfico está para M, ¿qué era M? Índices sobre muestreo, eso, 40. Y L igual 6. ¿Qué era L? El orden del modulador. Muy bien. Entonces estamos hablando de uno de orden 6 aquí. SNR máxima en función de la ganancia fuera de banda. Y esto vemos que crece, efectivamente crece. Pero el problema es que la entrada, eh, el problema es que se puede volver más estable. Entonces, ganancia mayor fuera de la banda, que es moviéndonos hacia la derecha y hacia arriba en este gráfico, en esta zona, implica mayor atenuación en la banda de la señal y por lo tanto esto es mayor atenuación del ruido y por lo tanto mayor SQNR. O sea, el ruido, eh, no, perdón, aquí está, máximo de HE de omega. Y lamentablemente, en este caso el modulador se vuelve menos estable. O sea, logramos mayor SQNR, pero hay un compromiso entre SQNR y la estabilidad del modulador. Igual, ok, estamos hablando de orden 6 aquí, pero hay un compromiso ahí. Y ese compromiso, lamentablemente, es un tema. Em, sí. ¿Cuál es la SQNR alcanzable? Entonces aquí está este gráfico de SQNR máxima versus M o razón de sobremuestreo para diferentes órdenes. Aquí n es el orden. Y estos son de un bit. Entonces vemos que aquí ya todas empiezan a aparecer un poco. En realidad no es que se parezcan. Yo diría que esa es la sensación que queda en realidad, porque esto está en decibeles, entonces. Y de aquí a allá hay un montón, como hay de aquí a allá. Entonces, la sensación es esa. En la práctica no estoy tan seguro de que sea tanto como dice aquí, que dice rendimientos decrecientes. Habría que estudiarlo realmente. Este es un ejemplo de topología usando un lazo de realimentación único con h de z. Esto lo habíamos visto al principio del curso, 1 partido por 1 más a de z. Y hx de z de a de z partido por 1 más a de z. Y eso es como 1 en la banda de interés. Vamos a tratar de analizar esto con un poco más de... Ah, no, perdón, esto no lo analizamos. Esto es, de hecho, uno de los ejemplos que venían de antes y ponemos aquí como que esto y esto corresponden a esto y esto. Entonces ahí uno puede calcular cuánto vale cada uno de ellos. Ya, sigamos. Este otro ejemplo de topología, arquitectura CIFD, o Cascade of Integrators with Feedback. Eh, vemos la entrada, vemos que hay un montón de amplificadores aquí, vemos un montón de integradores y vemos que de aquí, de la salida, hay realimentación a cada uno de ellos con diferentes ganancias. Montón de grados de libertad. Todos los ceros de la Noise Transfer Function, o función de transferencia de ruido, caen en DC en esta estructura, es decir, HE de Z es 1 menos Z a la menos 1 elevado a N. Podemos hacer estos ceros complejos conjugados agregando ramas de realimentación en torno a pares de integradores, o sea, saltándonos uno entre medio. Y esa se llama CRFB. ¿Por qué nos podríamos preocupar? Tal vez hablemos un poco más de esto después. ¿Por qué nos podríamos preocupar de la implementación? ¿Por qué nos podríamos preocupar de que esto sea una topología en particular cuando en teoría podemos lograr cualquier
topología, más bien, con cualquier topología llegamos al mismo esquema. Entonces, ¿por qué nos podría interesar hacer una topología en particular? ¿Qué gracia puede tener una topología sobre otra si yo al final matemáticamente lo puedo llevar siempre a esto? Mm, Mira, el estudiar puede no ser tan importante. Diseño, no sé, estabilidad, pero es que la estabilidad te la da al final la ecuación global de esto. Sí, por supuesto. Sí, ¿qué gracia podría tener hacerlo así en vez de hacerlo con menos elementos? Una opción es grados de libertad, va por el lado de diseño. Sí, puede ir por ahí. Al final, yo lo que me he dado cuenta, y es lo mismo que ocurre con cualquier filtro, porque esto al final es un filtro, es que hay un tema con los filtros, y esto uno no lo estudia hasta que uno tiene que hacer un filtro, y es la sensibilidad a los parámetros. Si yo hago un filtro matemático ideal, no hay problema, no hay problema con los parámetros. Pero si yo hago un filtro en la práctica y tengo pequeñas variaciones en un parámetro, es posible que el resultado total sea caóticamente malo. O sea, es posible que ese pequeño error en un parámetro resulte en un tremendo error en la función de transferencia del filtro. Entonces, cuando uno hace algo práctico, cuando uno hace un filtro práctico, es súper importante preocuparse de la sensibilidad de los parámetros. Y este probablemente es menos sensible, además que tiene un montón de grados de libertad. Como el típico procedimiento de diseño eh, de sigma delta. Esto está en este libro. Esto es una especie de receta de cocina, si es que pudiéramos inventar una, pero es de nuevo heurística. Esto no es la forma de hacerlo, es una forma. Escoger el orden basado en SQNR y M. Algo de eso habíamos visto, ¿cierto? Aquí está, habla. SQNR, M, esto es M. Y yo a partir de esto puedo definir qué orden usar. Entonces el orden puede ser calculado directamente de esas tablas. Diseñar la Noise Transfer Function. Yo diseño la función. Yo no diseño el circuito, yo diseño la función matemática de la Noise Transfer Function usando aproximaciones de filtro, Chebyshev. O sea, ese es el ideal. Esa es la NTF ideal que a mí me gustaría tener y la aproximo según un filtro de Chebyshev, por ejemplo. ¿Qué son los filtros de Chebyshev? Es un tipo de función matemática que describe filtro, porque tiene que ver con la disposición de los polos y cero al final. Sí, eso es un filtro. Y la NTF, exactamente. Entonces tú le dices a MATLAB, por ejemplo, mira, yo quiero que esta función sea así y después así. Quiero que así sea mi NTF. Recuerden que es dibujarla y decirle, hazme una función con el mínimo número de coeficientes que cumpla con esta función. Eso va a ser un filtro. Oye, vamos a hablar de filtro en el capítulo que viene. Pero hacer un filtro tiene dos partes. Le adelanto esto. ¿Quieres comentar algo? Por favor, para eso es este curso. Ya. Lo digo súper en buena. No es así. Claro. Sí, bueno, el tema de los filtros se ve en procesamiento de señales. Em, el hacer un filtro pasa por dos partes, en filtro analógico en particular. Uno es la función matemática que uno quiere implementar. Viendo la función matemática, después viene la otra parte que es qué circuito implementa esa función. Y son dos pegas totalmente distintas. Para la función matemática yo le digo a MATLAB, quiero hacer esta función de transferencia, o quiero describir esta
esta respuesta en frecuencia y de ahí saco la función de transferencia. Y luego, ¿cómo implemento esa función de transferencia? Usando la menor cantidad de elementos que sea lo menos sensible a variaciones de parámetros y todo eso. Entonces diseñamos la NTF, realmente no definimos así simplemente, mira, esta es mi NTF. No, esta es una NTF que nos da cuando A de Z es algo. Nosotros partimos de la base que A de Z puede ser integradores. En la práctica puede ser cualquier cosa. Entonces definimos la NTF usando aproximaciones de Chebyshev, obedeciendo al criterio de Lee. ¿Qué era eso? Lo vimos dos láminas atrás, ¿cierto? O algo así, que fuera menor que 1,5. Este de aquí. O sea, que la parte máxima del H sea menor que 1,5. O sea, esto de aquí, si esto de H, claro, es terrible, sea menor que 1,5. Y eso es lo que le metemos a MATLAB. Entonces después determinamos la función de transferencia del filtro del lazo y evaluamos el desempeño y la estabilidad mediante simulaciones. ¡Ah! Ni siquiera hay analítica, o sea, esto es, simulaciones de comportamiento. Determinamos coeficientes específicos de la implementación considerada y luego escalamos para restringir la salida del integrador al rango disponible. Eso es Dynamic Range Scaling. Y una alternativa es usar el toolbox de Delta Sigma para MATLAB de Schreier, que es el autor del libro famoso y todo eso. Eso es. Y hay algunos que son gratis y hay otros que no lo son. Tú puedes hacer tu propio toolbox y subirlo a la página de MathWorks. Sí, es que en MATLAB se llaman toolbox. Sí, es carísimo. Los toolbox pagados son carísimos. ¿Y estos coeficientes? A ver, esta parte de aquí, en realidad es, claro, es hacer estos cálculos. Es hacer estos cálculos. Este no sé. Probablemente sí, ¿ah? No me extrañaría. Pero es que esta es una cuestión que ya está hecha hace mucho tiempo. Esto no es parte del curso, pero por ejemplo, Butterworth es un tipo de filtro en que tú pones los polos aquí, en una semiesfera. Oye, me quedó dibujada como una elipsis, como una elipse. Bueno, la elipse, esos son los de Chebyshev. El Butterworth es así, una esfera aquí. O sea, perdón, círculo, circunferencia, quise decir. ¿El qué? Capaz que tenga algo, pero no sé, yo creo que estos son más de... Yo creo que Chebyshev y Butterworth deben estar incorporados en MATLAB. Yo creo que son súper comunes. Sí, bueno, coeficientes específicos de la implementación. O sea, tenemos que reemplazar en estas funciones y devolvernos y encontrar los coeficientes. Los coeficientes de los filtros. Estamos hablando de filtros de tiempo discreto, pero son filtros analógicos. Entonces, ¿y cómo son los filtros de tiempo discreto? ¿Cómo los defino? No defino una función de transferencia. ¿Qué defino? O sea, es una función de transferencia que me modela al final una función de una ecuación de diferencia, no una ecuación diferencial. Perfecto, entonces lleva el parámetro z. Y hay como dos formas de implementarlo. ¿Han escuchado eso, no? I, R y F, I, R. ¿Ya todos sabían eso o no? Ah, ya, eso lo manejan. Perfecto. Ya. Entonces este es un ejemplo de esta receta de cocina. Esto está hecho en MATLAB, parámetros de diseño. Digamos que llegamos a esto, L igual 4, M igual 64. A ver,
64 y L igual 4 ahí. Entonces esperamos llegar arriba de 100 decibeles de secuencia. No lo tengo aquí. Yo sospecho que vienen del libro del Schreier, del Noseworthy Schreier y Temes. Yo creo que vienen de ahí. Em, entonces, partimos de ahí. Luego, la atenuación del stop band. Y aquí es donde queremos una atenuación, no sé, de 80 decibeles. O sea, queremos que... Sí, sí. Tiene una notación distinta. Nosotros queremos algo así. Queremos que aquí haya menos 80 decibeles. Porque no podemos hacer que sea cero. Porque para ser cero tendría que ser filtro pared de ladrillo infinito, qué sé yo. No podemos, pero vamos a ponerle menos 80 decibeles. Y esto tiene que llegar hasta 1,5 o menos. Entonces, ejecutamos esta función de Chebyshev 2. Chebyshev 2, a diferencia, el Chebyshev 1 produce en la banda pasante una atenuación con ripple o una ganancia con ripple. Y luego en la banda suprimida no produce ripple. En cambio, el Chebyshev 2 produce ripple en la banda suprimida. Entonces, usamos Chebyshev 2, orden, orden. Ah, obvio, pues el orden del filtro es el orden de mi sigma delta, o sea, el orden de mi modulador al final es el mismo que el orden del filtro. R stop, que es lo que queremos aquí, 1 partido por m. Oh, ¿y qué será esto? Oversampling ratio. ¿Por qué queremos 1 partido por m aquí? O sea, tendría que mirar qué es lo que hay. High, no sé. Entonces luego normalizamos. High es probablemente que queremos que esto sea high pass, porque es un paso alto, efectivamente. 1 partido por m, ¿qué podrá significar esto? Probablemente, probablemente dónde queremos el corte o algo así. No estoy seguro. Habría que mirar la función Chevy2, buscarla en internet, es súper fácil. Después normalizamos para hacer que HE cuando z infinito sea 1, si no, no es realizable. Después hacemos que la primera muestra de la respuesta al impulso de HE es igual a 1. Hace que la primera muestra de la respuesta del impulso de A sea igual a 0. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque hay un retardo, eso lo habíamos visto al principio. Siempre, ya. ¿Ah? No, no lo hemos hecho todavía. Aquí está normalizado. O sea, lo primero que hay que hacer es normalizarlo, que es lo que estamos haciendo aquí. Que HE cuando z va al infinito sea 1, que eso es, claro. Pero eso es lo mismo que habíamos visto al principio con H, cómo tenía que ser HE y cómo tenía que ser HZ. Y eso implica estos otros dos. Esto de que tiene que haber al menos un delay y por lo tanto A va a ser cero en su primera salida. La primera salida de A es cero. Entonces, es cuando tienes algo de este estilo, eso es. Chequear la regla del I. Entonces queremos que sea menor que 1,5. Es como, la función de transferencia del ruido se calcula de esta forma, se le saca la magnitud y eso nos da el bode finalmente. Y estamos en torno a los 80. ¿Por qué no estamos pasados los 80? Bueno, hay compromiso y el compromiso era que le habíamos puesto L igual 4. O sea, esta cuestión va a ser de orden 4. Va a producir este efecto. No podemos llegar más abajo a menos que tengamos más orden, no sé. Vemos que estamos restando magnitud menos 1,459. Ah, no, perdón, esto es un igual. La magnitud es 1,459, que es este de aquí. O sea, estamos
pasadito el 0 decibel, pero estamos en menos de 1,5. Y vemos que aquí no hay ripple, esto es súper plano, lo cual para estos efectos da lo mismo, ¿sí? Lo que queremos es que esta sea baja, porque esta de aquí es la que no importa en la banda, el resto se va. Así que esto es medio arbitrario, qué tipo de filtro usamos. Luego, Loop Filter Transfer Function. El A es el inverso de la NTF menos filt 111. ¿Qué será eso? Déjenme buscarlo aquí. Aquí está. A partir de este gráfico, de este que está acá, yo puedo despejar A, ¿cierto? A es 1 partido por HE de Z menos 1. Entonces, usando esto mismo, llegamos acá. 1 partido por HE de Z menos 1. Y eso nos da una función de transferencia para A. Y ese A, esos son los coeficientes que estábamos buscando, estos términos que acompañan aquí. Eso es lo que va a ir en nuestro circuito. Al final, esto. Eso es lo que va en nuestro circuito, que es este. O sea, nosotros lo que hicimos antes fue, el cálculo fue al revés. Partimos de lo que queríamos lograr con el circuito. Luego llegamos a un A. Y ese A es el que va a ir en nuestro circuito real. Ya, y luego hacemos un chequeo de sanidad. A minúscula es la respuesta al impulso de A y vemos si el primer término es efectivamente cero. Y eso es lo que nos da y finalmente decimos, ya, este es un ejemplo comercial. A ver, miremoslo como es. Veo dos canales. ¿Por qué tendrá dos canales? A ver, 22 decibeles. Qué loco. ¿Ven la resolución? Aquí dice 16 bits. Sigma delta estéreo. Un canal, dos canales, estéreo. Ahí está estéreo. Ya, podrían hacer uno que sea 5.1 canales o algo así, o 7 puntos, no sé, ya. Em, 5 volt single, después tenemos un montón de, no sé, esto, ¿qué será un decimator? ¿No? ¿A nadie le suena decimator? ¿Qué es decimar? Diezmar, diezmar. ¿Ah? Es como quitarle muestras, no, es quitarle muestras. Diezmar, la traducción, el, el significado literal es matar a 9 de cada 10. Eso es diezmar, reducir a un décimo. Lo que hacen ahí es matar algunas muestras y dejar algunas nomás. Ya vamos a aprender eso. Cuarto orden, OSR 64. Sigma delta. Entonces ya podemos leer las especificaciones, eso, bueno, ya sabemos, ya nos hacemos una idea cuando miramos esto de qué significa que algo sea de cuarto orden. 64 por oversampling ratio. Tres etapas, cuarto orden, tiene que haber una etapa de orden 2. Ahí como que empezamos a ver cosas. Decimador de fase lineal, ya vamos a hablar de eso. Y aquí hablan de cómo funciona este decimador o diezmador. Microwatts, etcétera, dice que tiene referencia en el chip, lo cual es bueno porque el usuario no tiene que preocuparse de darle una buena referencia. Y tiene salida serial. ¿Cuál? ¿Están por acá? Esto. Eso es. Es como súper parecido. O sea, tenemos algo que entra en single-ended y te saca dos de ellas. Aquí hay dos. Aquí tenemos este otro del otro canal y te la convierte en dos. Y balanceada y no balanceada es lo mismo. Eso es. O sea, una va aquí y la otra va acá. Es el XLR, que tienen estos cables que tienen
que son como así. Eso es, exactamente eso es. Ya. Oh, mm, oh. Eso es para sacarle más potencia en realidad, porque estáis usando esto que está acá, esa diferencia. Bueno, ¿cómo hacemos moduladores en cascada? Es- Esto yo lo encuentro medio mágico, ¿ah? Porque imaginen que tenemos este modulador acá. Esto internamente es un modulador y tiene un error de cuantización. Y el error de cuantización lo metemos a otro modulador. Eso sí que es como que es medio mágico, ¿no? ¿No les suena como medio mágico? No sé, pues es para que en el fondo es como un modulador de mayor orden. Imaginen que esto es un conversor sigma delta en sí. Y el error de cuantización de este, sí. Todo esto sí, todo esto es un sigma delta de mayor orden. Es que hay muchas formas de hacer esto. Claro, hay muchas formas de hacer esto. Ya, ok, tiene algo de sentido porque en el caso del pipeline, por ejemplo, el residuo de uno que equivaldría a este error es lo que metemos a otro sigma delta. Pero después se combinan esto, este con un retardo, esto hace una especie de diferenciación digital. Esto no es diferencia, sino que es diferenciación digital. Y después lo sumamos. Es como... Y la gracia es que se puede lograr con dos moduladores estables de bajo orden en cascada y se logra un efecto de mayor orden. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo insisto, hay muchas formas de hacerlo. Podríamos calcular este, vamos a calcular este otro que es un ejemplo específico. Aquí está. Entonces, este es un modulador. Le estamos metiendo el error de cuantización aquí. O sea, este es nuestro cuantizador. Luego viene esta salida que es digital, porque ahí ya cuantizamos. Y, o sea, más bien lo que resulta de esto es analógico, pero ahí ya cuantizamos. Y eso es lo que devolvemos acá y luego entra esto a un segundo cuantizador. Y pasamos por retardo, esta es la diferenciación digital, que sería este bloque de acá, y tenemos la salida. Y esto se puede analizar, de hecho, vamos a hacerlo. Y uno de z y uno este de aquí. Es z a la menos uno x de z más uno menos z a la menos uno es uno de z. Después tenemos I2 de z, es z a la menos uno E1 de z, más uno menos z a la menos uno E2 de z. E1. Entonces E1 es el error de cuantización. ¿Qué es lo que resulta al restar estas dos de acá? Exacto, eso es. Y en este modulador, que es el segundo modulador, la entrada, o todo esto si quieren, la entrada de este modulador es el error del primer modulador. Luego tenemos I de z, z a la menos uno y uno de z, menos uno menos z a la menos uno y 2 de z. Y eso es z a la menos 2 x de z. Ajá, apareció un 2 ahí, segundo orden, más z a la menos uno menos z a la menos uno e1 de z, menos z a la menos uno menos z a la menos uno e1 de z, menos uno menos z a la menos uno al cuadrado E2 de z.
esta es esta es la situación. La salida I de Z es mi entrada pasada por dos retardos, más una serie de cosas. Salud. Esta se cancela con esta otra. La primera es analógica, la segunda es digital. Este no es el cuadrado, este de acá es el cuadrado, sí. Estos dos se cancelan, pero uno viene de la parte analógica y el otro viene de la parte digital. Entonces, lograr esa cancelación ya se imaginan. Esto me suena, lo he visto otras veces. Es parecido a los pipelines. Al final, un conversor es matemática y esto de aquí utiliza esta idea de cancelar, no, de convertir el residuo de otra cosa. Y al convertir el residuo de otra cosa, llegamos a la cancelación de algo analógico con algo digital. Es lo que resulta. Menos, ¿se acuerdan de la NTF o no? Que lleva un 2 ahí, L igual 2. O sea, tenemos una noise transfer function que es parecida a la que teníamos antes, pero doble. O sea, el exponente es el doble de lo que era antes, porque tenemos L igual 2. O sea, esto es un modulador. Normalmente era eso, uno menos z a la menos uno, y ahora tenemos eso mismo al cuadrado. Ya, ¿se imaginan? No, sí, ¿se imaginan cómo es esta cancelación? ¿Se imaginan si es fácil hacerla o es difícil hacer? Eso es, en el fondo eso es. Aquí tienes coeficientes digitales que funcionan de manera perfecta. Esto es resultado, la parte analógica es resultado de operaciones con carga eléctrica y capacitores conmutados. Entonces, no hay forma de asegurarte que los coeficientes sean exactamente eso. Entonces ajustas tu ganancia digital para... Bueno, eso en la práctica no es exacto, así que estos dos igual no son tan buenos. Y este es un conformador de ruido de segundo orden que utiliza, como ven, dos lazos de primer orden. Y la salida del lazo de primer orden se va aquí y hay que pasarlo por este diferenciador para lograr esta cancelación. Qué loco, o sea, igual es como loco esto, ¿no? Que hay que pasarlo por un diferenciador digital. No pasara por este diferenciador, no podríamos cancelarlo. Y algunas propiedades. El orden del conformador de ruido total o el orden total es igual a la suma de los órdenes de los moduladores individuales. Y aquí no hay problemas de estabilidad porque cada uno en sí es estable. Entonces no es como que el lazo es largo, sino que son lazos más cortitos. El desempeño de los tonos inactivos mejora. Esto es de los idle tones, mejora un montón porque lo que entra a la segunda etapa, lo que está entrando aquí, ya viene conformado y parece ruido. No es como, recuerden que los idle tones tenían un problema porque la entrada era demasiado predecible y eso producía unos ruidos. En el caso de este, la segunda etapa ve algo que parece más ruido. El error de cuantización que queda en la segunda etapa es muy parecido a ruido blanco. La cancelación de ruido de cuantización de la primera etapa depende de perdón, que es esto que está acá, que lo cancelamos, depende del emparejamiento entre los caminos digital y analógico, ¿cierto? Este es el ruido y pasa por una función analógica de tiempo discreto y aquí pasa por una función digital de tiempo discreto y ambas se restan. Y esa cancelación depende de cuán bueno sea el emparejamiento entre ambos caminos. Como ven, es difícil suprimir el error de cuantización en más de 40 decibeles. O sea, este de aquí generalmente queda un error de un 1%. Esos 40 decibeles, 1%. O sea, 40 decibeles 100 estamos hablando de 1% y la disparidad sí afecta al desempeño de tono inactivo. Este otro, modulador en cascada 1-1-1. Y sí, este de tercer orden y son tres moduladores de primer orden en cascada, o sea, ¿ah?
La salida del primero entra al segundo y luego pasa y la salida del segundo entra al tercero y necesitamos estas funciones para finalmente hacer la suma y llegar a la salida. Em, Aquí hay un análisis de la sensibilidad a la disparidad. Y miramos esto y bueno, si es que hay una disparidad, no sé, pues de un 0,5% en la parte analógica, perdemos, mucho, perdemos muchos decibeles de rango dinámico. O sea, es terrible, es realmente espantoso. Aquí hay otro, este es cascada 2,1, que también es de orden 3 y consiste en un sigma delta de segundo orden y el error entra un sigma delta de primer orden y luego hacemos esta cancelación de errores que es esto. Hagamos los cálculos. Y 1 de z es, este es de segundo orden, por lo tanto tenemos z a la menos 2 por x de z más 1 menos z a la menos 1 al cuadrado e1 de z. Eso es lo que obtenemos acá. Aquí tenemos e1 y esto pasa al sigma delta de primer orden. Y 2 de z, que sería este de acá, es z a la menos 1 de la entrada. Y la entrada es e1 más 1 menos z a la menos 1 e2 de z. O sea, no hay mucha magia aquí, es súper simple. Es como hacer las ecuaciones poniendo dos de estos en cascada. Entonces de aquí sacamos que el i de z es z a la menos 1 por i1 de z menos 1 menos z a la menos 1 cuadrado y 2 de z. Y eso es z a la menos 3 x de z. Entonces apareció un retardo de tercer orden más z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 cuadrado e1z menos lo mismo y menos 1 menos z a la menos 1. ¿Qué orden vamos a encontrar aquí? Al cubo por e2 de z. Y estos dos deberían irse. Y deberíamos quedarnos con i de z, es z a la menos 3x de z, menos 1 menos z a la menos 1 al cubo por e2 de z. Y insisto, es matemática. Esto no. Y luego buscamos cómo implementar algo así. Eso es lo que me comentaba Enrique Álvarez. He estado hablando con él y me dice que todavía se hacen cosas en circuito y que son al final matemáticas, pura, pura matemática. Está bien. Que es posible hacer avances en circuitos actualmente, pero que al final son matemáticas. O sea, no es el tema de las topologías nuevas como que ya está medio agotado. Lo que se usa ahora es mejor análisis de lo que ya hay o usar lo que ya hay para desarrollar, por ejemplo, algún tipo de funciones de transferencia, no sé, como esto. O un conversor que utilice, que se entienda muy bien, por ejemplo, de dónde viene cierta disparidad y tratar de compensarla. Al final es matemática. Mucho menos, o sea, este es horrible, 0,5 llegamos pasado 20 decibeles y este con 0,5 estamos en cero prácticamente. O sea, es increíble que algo que tiene esta es la misma función de transferencia de la que tendría este que está acá. Pero la sensibilidad es considerablemente más baja, o sea, es que no la obtuvimos, no la obtuvimos, pero sería la misma que esta.
es considerable la mejora. Ok, vamos a consideraciones a nivel de circuito. Todo lo que hemos visto hasta ahora, y no me canso de repetirlo, es matemática y apunta a la arquitectura de estos sigma delta. Lo que vamos a ver a partir de ahora es circuital. O sea, aquí nos metemos ya con topologías particulares. Entonces vamos a ver ruido electrónico, vamos a ver ganancia finita del OTA, qué efectos tiene esa ganancia finita que finalmente resulta en una especie de integrador con fuga, zonas muertas y no linealidad. Vamos a hablar del error de establecimiento dinámico, ya lo hemos visto eso, pero vamos a seguir viéndolo. Vamos a hablar de los coeficientes de voltaje. No, de eso no lo vamos a hablar. En realidad esto ya lo vimos, esto no lo vamos a mirar. Sí, nos vamos a centrar más que nada en esto. El coeficiente de voltaje de los capacitores, si queremos llegar a, no sé, 20, 22 bits, 24 bits, no podemos confiarnos de que los capacitores van a hacer bien la pega. Hay que preocuparse de que tengan coeficientes de voltaje perfectos, porque cualquier variación mínima me va a afectar. Histéresis del comparador. Usualmente eso no es un problema, las simulaciones han demostrado que es tolerable un pequeño porcentaje. Y efectos del mezclado de parásitos. Por ejemplo, si Iberref incluye tono a FS medio, a Nyquist, el ruido de fuera de la banda va a caer en la banda de la señal y eso produce problema. Entonces, yo no puedo tener tonos parásitos en VREF. El voltaje de referencia tiene que ser súper bueno, súper libre de tono. Hablemos del ruido electrónico. ¿Qué será esto? A ver. Dice aquí modulación, modulador de capacitores conmutados de segundo orden. ¿Le creemos o no? ¿O tratamos de entenderlo? Tenemos la entrada. Aquí algo de realimentación, no sabemos de dónde viene todavía. Entonces esto parece un primer integrador y luego parece otro integrador, dos integradores. Luego viene un comparador y según qué es la salida del comparador, le meto VREF para un lado o para el otro lado y los realimento. Ese es como este es el ADC y este es el DAC al final. Este es mi DAC y este es mi ADC. Y es parecido a lo que hacíamos en el SAR. Efectivamente, en términos de implementación, el DAC es un multiplexor. El ruido del primer integrador es sumado directamente a la entrada, o sea, el ruido de este integrador es parte de la entrada. El ruido del segundo integrador ve atenuación, ¿cierto? Tiene conformación de primer orden de partida, porque el ruido está el ruido de esta entrada está aquí y este nodo de aquí a allá hay conformación de primer orden, entonces hay conformación de primer orden. Filtro digital va a remover prácticamente todo el ruido que hay en el integrador de, de la segunda etapa. Y esto especialmente en tasas de sobremuestreo altas, perdón, solo el primer integrador o par de integradores agregan un ruido significativo, el resto realmente importa poco. Y esto vale para cualquier otra imperfección que haya acá. O sea, es súper bueno un sobremuestreo porque al final es como el primero de la cadena el que tengo que hacer con más cuidado. Veamos un ejemplo, ruido del segundo integrador. Y aquí vemos esta configuración que es parecida a estas que vimos por acá, a las que vimos al principio de esta clase, que sería como, es parecida, es como esto. Entonces, vemos la entrada, vemos este factor, el integrador. El integrador en la práctica es como que le estuviera metiendo ruido de cuantización. Luego sumamos eso al ruido de cuantización y lo que recibe el segundo es esa suma. Y luego el segundo integrador, luego este de aquí es nuestro cuantizador. Y ahí tenemos I y luego pasamos por un DAC. Es posible demostrar que I de Z debida
al ruido. Vamos a omitir la parte que viene de la entrada, o sea, si queremos, tiramos esto a tierra. Al ruido del segundo integrador es 2 por 1 menos z a la menos 1 por z a la menos 1 por n. O sea, estamos calculando de aquí a allá. Y este ya viene con conformación. Hagamos un pequeño análisis. Ujú. Este es n. Esto es... No, no, esto no está discretizado. Es n de ruido. Sí. Esto es, esto es E sub n, que es el ruido, y esto es una función de transferencia discreta, pero no está cuantizado. Ya, pues analicemos el integrador. Para analizarlo hay que hacer estas tablas de carga, o esta es una forma de analizarlo, en realidad no es la única, pero facilita un poco. Em, Phi 1 early, ¿ah? Y este está, hay uno de estos, este está mal. Este es Phi 1 y este es Phi 2. Sí, entonces conectamos acá primero, luego abrimos aquí, hacer bottom plate sampling, luego abrimos aquí, luego conectamos esos dos y tenemos la salida. Em, sí, esto es lo mismo, es bottom plate sampling. Hay varias formas de hacer integradores. Una de ellas es conectar Phi 1 y Phi 1 acá, luego conectar Phi 2 y Phi 2 de esta forma. Hay otra que consiste en conectar Phi 1 aquí y Phi 2 acá. Y también funciona, eso también funciona, es súper curioso, le da una ganancia distinta, pero hay algunas de estas configuraciones que permiten, por ejemplo, olvidarnos del problema de las capacitancias parásitas. Y me da la impresión de que esta es bastante buena, además por el tema de bottom plate sampling. Entonces, cuando uno implementa una de estas, uno tiene que ver qué restricciones tiene. Por ejemplo, si tenemos restricciones de capacitancias parásitas, tal vez usar una que sea stray insensitive. No recuerdo si esta es o no. Insensitive. Insensitive. Eso es insensible a las capacitancias parásitas. Entonces hacemos esta tabla de carga. Esto es para Phi 1, Phi 2, Phi 1, Phi 2. Entonces QS, que sería la carga de este capacitor, y luego QF. QI, dice QI, debería decir QF, ¿o no? Esto debería ser QF. Sí, no sé por qué dice QI aquí. Entonces tenemos, yo creo que es porque es la integral, pero bueno, CS por VI de, este paréntesis no es necesario, por VI de n-1. Y aquí tenemos CF por VO de n-1. Este es cero virtual, cero, ¿cierto? 0 volts. Después, en Phi 2, conectamos este aquí, este acá. Al terminar Phi 2, este transfiere toda su carga a CF. Entonces este termina con cero. Y CF termina con lo que había antes más el anterior. O sea, estamos sumando CF por V0, n menos un medio. Pero la carga de este nodo no ha cambiado. Entonces, eso es CF por
de 0 en n-1, tengo que escribirle a alguien, más cs por vi de n-1. Este viene de acá, este viene de acá, y de aquí yo puedo calcular el VO, el VO nuevo, que es la integral, ¿cierto? Después, el siguiente, cs de vi de n, y este se debería mantener, po, ¿o no? Entonces, cf VO de n es lo mismo que había antes, cf de por VO de n-1 más cs por vi de n-1. Ok. Y luego, en el paso siguiente, tomo el anterior más el anterior y los sumo, etcétera. Y este es cero. Misma cosa. O sea, con esta tabla de carga uno puede hacer el cálculo de cómo va subiendo para una entrada constante, cómo va subiendo la salida. No hay nada nuevo ahí, esto ya lo sabríamos hacer. Asumiendo que VO es muestreado durante φ1, tenemos CF, VO de n. ¿Termino la clase? Oh, oh, sí. Ya, dejémoslo aquí nomás. Ah, la puedes calcular, pero es F n-1, n-1 medio, n más un medio, igual, y hay que sumar esta y esta. Así como en esta sumamos esas dos. Esta de acá, o sea, es esto más la carga nueva que viene del anterior. Ya, dejémoslo aquí entonces. Voy a apagar esto.